Lo que yo voy a hablar es sobre efectos de algunas drogas, en realidad no de todos los fármacos disponibles, obviamente, sino de algunos medicamentos de uso habitual en neurorehabilitación. Algunos se va a colar porque me pareció interesante también, que no usamos en rehabilitación. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos. No me gusta escribir demasiado en las diapositivas con respecto a definiciones. Y acá hay 3 definiciones de neuroplasticidad que son bastante similares en cuanto al concepto, que tiene que ver con la posibilidad del sistema nervioso central y periférico también de modificarse a sí mismo. Por eso de entrada yo decía que es un concepto que creo que trasciende a lo que es la neurorehabilitación. Está la vida de la persona, ¿sí? En esto, la vida de cada uno de nosotros depende seguramente de nuestra capacidad de neuroplasticidad, y que esta neuroplasticidad a su vez se produce como consecuencia de interacciones con el ambiente, como consecuencia de enfermedades, de radiaciones, de medicamentos. Así que hay muchos estímulos que van a potenciar para arriba o para abajo, o afectar para arriba o para abajo, la capacidad de neuroplasticidad que tiene nuestro sistema nervioso. Hay distintas clasificaciones dependiendo los criterios que usemos. La plasticidad normal del desarrollo no es lo mismo que la plasticidad en el adulto. Un concepto de plasticidad ascendente y descendente que tiene que ver con básicamente la ganancia o pérdida neuronal. No siempre la plasticidad va a ser generativa de neuronas, sino que muchas veces el mismo concepto es aplicable para dejar de tener conexiones o dejar de tener algunas neuronas. Es parte de nuestro proceso vital perder neuronas naturalmente, e incluso esto sabemos que desde antes de nacer incluso ya empezamos a perder neuronas, así que es parte de lo natural, digamos, no de un proceso patológico. Y por otro lado conocemos también con otro criterio lo que es la plasticidad adaptativa o la plasticidad desadaptativa, en el sentido de que en algunos casos la plasticidad nos permite ver en nuestros pacientes logros, en los ratones corredores o expuestos a la estimulación con 40 Hz, un mayor desarrollo, y en otros casos esta misma o algún tipo de estímulo puede generar una plasticidad que es francamente contraproducente. Como comentó Alejandro, puede ser uno de los mecanismos a través de los cuales se desarrolla la epilepsia, pero nosotros también tenemos otros trastornos como la espasticidad, como el dolor crónico, como el dolor de miembro fantasma, que también tienen una base de neuroplasticidad desadaptativa o maladaptativa. Así que no es ni buena ni mala, sino que digamos que tiene que ver con la fisiología humana. Voy a pasar un poquito más rápido algunos procesos que tienen que ver con los mecanismos por los cuales se desarrolla la plasticidad. Básicamente esto tiene que ver con cambios a nivel de la eficiencia que tienen las neuronas, lo que se llama potenciación de largo plazo o depresión de largo plazo, cambios que tienen que ver con la capacidad de la neurona de poder responder a estímulos, ¿sí? Cambios a nivel de las conexiones neuronales, la neurogénesis, que lamentablemente le puse un signo de pregunta, porque en mis preparaciones de esta presentación encontraba algunas personas que no estaban muy convencidas de que realmente la neurogénesis en el humano estuviera tan aclarada, si bien el hipocampo sigue siendo la zona. Por lo menos puedo decir que hay controversias. No tuve tiempo de sacar el signito de interrogación. Está bien. Y el otro mecanismo tiene que ver con la reorganización funcional, que es a lo mejor la que tiene un poquito más de complejidad desde el punto de vista de entender la fisiopatología. Uno puede entender más fácilmente que uno cambia un cable por otro, ¿sí? Pero que el cable ahora en lugar de venir de A viene desde B, pero logra el mismo efecto, es un poquito más difícil. Lo pasamos de largo, bueno, no lo pasamos de largo, las formas de reorganización funcional tienen que ver con qué áreas del cerebro se van a
encargar de reemplazar determinadas funciones, a veces son áreas circundantes en el mismo hemisferio, a veces son áreas homólogas en el hemisferio opuesto, a veces áreas del cerebro toman a su cargo funciones para las cuales no estaban preparadas originalmente. Esto, por ejemplo, se vio en personas ciegas que aprenden a mí no me gusta decir leer braille, a tocar braille, y justamente desarrollan esa capacidad en territorios de corteza occipital, con lo cual un área que estaba primariamente, llamémosle programada para hacer una corteza visual, termina siendo una corteza táctil, ¿sí? Y en algunos casos también se ve que estas áreas corticales se modifican en tamaño, sobre todo posterior a lesiones medulares o a desuso, incluso hasta por yesos, ¿sí? Periodos de inactividad por yesos transitorios, que pueden ser 21 días, 28 días, ya han demostrado que existen cambios a nivel cortical. Algunos factores que influyen en la neuroplasticidad, bueno, yo obviamente marqué el de los fármacos porque es de lo que voy a hablar, pero desde ya tenemos el principio de Kennard, que es un principio de los que son más, a lo mejor, básicos dentro de la rehabilitación, que tiene que ver con el impacto de la edad, justamente, ¿sí? El efecto de la edad sobre la capacidad de neuroplasticidad, que a su vez se explica por la capacidad de producir factores neurotróficos o tener otro tipo de actividades. El género, hay algunas diferencias, no sé hasta qué punto extrapolables, pero hay trabajos que muestran diferencias en esto, variables genéticas que predisponen a tener mayor o menor secreción de factores neurotróficos que van a ser los que funcionan como fertilizantes, podríamos decir, para mejorar el crecimiento neuronal. Los fármacos, que estoy viendo que lo puse 2 veces, las ventanas, ¿a qué llamamos las ventanas? Las ventanas son periodos de tiempo particularmente buenos para lograr un efecto neuroplástico. Nosotros lo sabemos, hay un periodo donde nuestros pacientes tienen más chances de rehabilitar y un periodo donde ya sabemos que hay que hacer más bien un mantenimiento y evitarle otras complicaciones, pero que no vamos a tener tantas expectativas, sobre todo en algunas determinadas funciones, ¿sí? El tipo, la ubicación de las lesiones, bueno, hay varios factores que van a influir sobre esto y teniendo en cuenta todas estas cosas es que uno tiene que diseñar programas que justamente optimicen la capacidad de neuroplasticidad del paciente. Voy a ir ahora un poquito nombrando algunos efectos de drogas que usamos habitualmente. Lamentablemente, cuando esta charla originalmente, ya creo que todos están al tanto, se iba a dar la semana pasada, la charla la empezó a preparar otra neuróloga, la doctora Florencia Deschle, que hoy está de vacaciones y por eso no pudo venir. La cuestión es que nos juntamos un poco a ver qué había preparado cada uno y nos encontramos los dos con la misma sensación de que no había tanto como creíamos, no había tanta evidencia como esperábamos encontrar con respecto a los efectos reales de fármacos en la neuroplasticidad. Hay mucho escrito, pero no tanto trabajo de tanta calidad. Y lamentablemente eso es así y bueno, nos tenemos que manejar con a lo mejor evidencias de menor jerarquía, pero es lo que hay, ¿sí? Así que lo que yo les voy a comentar es más o menos lo que dice la mayoría, ¿sí? Pero no todo o casi nada resiste estudios, metaanálisis, revisiones tipo Cochrane, ese tipo de análisis ya digamos que no tienen este sustento. Con respecto a los antipsicóticos hay algunas diferencias entre aquellos que son típicos, que usamos relativamente poco, sacando la risperidona. No tenemos tantos pacientes con alopidol, que es el modelo característico del antipsicótico típico, y alguna otra evidencia con los antipsicóticos más modernos, ¿sí? O los atípicos, que tienen menos efectos colaterales. Efectos que sí se han visto es que regulan en menos el BDNF, que es una de las neurotrofinas principales, uno de estos factores que funciona como fertilizante para la neuroplasticidad.
generan cambios morfológicos con aumento de tamaño de los ganglios de la base, con hipertrofia incluso de algunas neuronas. Tengamos en cuenta que los ganglios de la base, cuando funcionan de más, provocan Parkinson, ¿sí? El Parkinson, la enfermedad de Parkinson es una hiperfunción de los ganglios de la base, con lo cual no es bueno que funcionen de más y que haya mayor tamaño de los ganglios de la base. Y el efecto sobre la modulación sináptica tiene variaciones en función del tipo de receptores y el tipo de antipsicótico que uno esté considerando. Algunos antipsicóticos tienen también el efecto de modificar esta expresión genética que yo les comentaba antes, que en algunas personas puede ser más favorable o menos favorable para la producción del efecto de neuroplasticidad. Con respecto al uso de antidepresivos en neurorehabilitación, esto lo voy a ir directamente a una diapo resumen. Ha habido muchos trabajos porque en 2011, si no me equivoco, el primer estudio FLAME, que se llamó, que fue con el uso de fluoxetina, un antidepresivo, en pacientes con ACV, había demostrado un efecto favorable en la recuperación de estos pacientes. Tanto es así que en los protocolos más modernos de ese momento, ¿sí? Y que eran más cool de tratamiento de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, se consideraba una barbaridad que no se le hubiera dado fluoxetina al paciente. Yo pasé por esa época. Mis primeros años en Santa Catalina trabajábamos de esta forma. Paciente que entraba con un ACV isquémico, le poníamos aspirina y fluoxetina y nos reíamos de los que venían sin fluoxetina, como diciendo, mirá qué poco instruida está esta gente. Bueno, resulta que desde entonces hasta ahora ha habido otros trabajos que trataron de replicar esto y no lo han podido hacer. Trabajo Focus, trabajo FX, trabajo Affinity y una revisión Cochrane que no encuentran ningún efecto favorable. No solo no encuentran ningún efecto favorable con el uso de antidepresivos, estamos hablando del uso de antidepresivos para mejorar la rehabilitación, no para tratar la depresión. O sea, no son pacientes con depresión, son pacientes que por el solo hecho de tener un ACV, uno se pregunta si el antidepresivo les va a funcionar para tener mejor rehabilitación motora, mejores resultados en escalas motoras. Bueno, hoy en día sabemos que no, e incluso aumenta el riesgo de fracturas y de algunos efectos colaterales el uso de antidepresivos cuando no hay una indicación desde el punto de vista psiquiátrico, así que no. Toxina botulínica. Hoy estuvimos hablando bastante a la mañana de toxina botulínica. Yo no voy a hablar sobre la toxina botulínica en los efectos de la neuroplasticidad, pero lo interesante es que la toxina botulínica genera efectos a nivel cerebral. Estamos hablando de toxina botulínica aplicada en los músculos desde ya, no en el cerebro. Y genera cambios a nivel de la representación cortical, genera también cambios a nivel medular. Y la otra vez comentábamos, la semana pasada, con los fisiatras que participaron en el taller de intervencionismo en fisiatría, lo interesante de un trabajo que analizaba la capacidad de percepción de los rostros de la gente que estaba infiltrada en la cara, por cuestiones estéticas, con toxina botulínica. Lo voy a decir de nuevo por si no se entendió, o lo digo de otra forma. Pacientes que por cuestiones estéticas se aplicaban Botox tenían, toxina botulínica, no quiero hacer nombres, tenían mayor dificultad en el reconocimiento de expresiones faciales de otros, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Al que le interese, le mando un par de artículos, no es uno solo. Esto tiene que ver con neuronas espejo, con representación de mapas corticales propios, pero bueno, eso lo pongo acá como ejemplo de un efecto de toxina botulínica sobre neuroplasticidad. Benzodiazepinas. Bueno, las benzodiazepinas sabemos que no nos ayudan demasiado, sabemos que generan algunos efectos. Está un poco más discutido el efecto a largo plazo a nivel cognitivo, sí está más, sí está más aclarado algunas cuestiones que genera la administración en el momento que se están usando las benzodiazepinas. No hay tanto aclarado con respecto a las consecuencias a largo plazo.
a nivel cognitivo. Pero bueno, hay distintos mecanismos por alteración del sueño, por alteración sináptica, por disminución de la neurogénesis en el hipocampo, que pueden justificar considerar a las benzodiazepinas como neuroplásticamente malas, ¿sí? O negativas. De todos modos, esto que estamos hablando acá, tengan en cuenta que el paciente es un todo, el paciente es entero, y es probable que un paciente, si tiene indicación de usar benzodiazepinas, deba usar benzodiazepinas, ¿sí? Lo que tenemos que saber, sobre todo quienes indicamos medicación, es que, bueno, considerar que no solamente le va a hacer bien para lo que lo estemos pensando, sino que puede que tenga algún efecto secundario negativo a nivel de la neuroplasticidad. Cuando en Santa Catalina trabajamos sobre el primer modelo de historia clínica digital, que no es el actual que estamos usando, era un modelo que ni siquiera tuvo nombre, creo, pero lo usamos bastante, se nos ocurrió la brillante idea de ponerle un asterisco a todas las drogas que tenían un impacto negativo. Yo no sé si quedó alguna persona de esa época acá, bueno, vos, sí. En esa época le poníamos un asterisco negativo a toda la medicación que tenía algún impacto, no sé qué dije, algún impacto negativo en la neuroplasticidad, creo que se entiende, con la idea de que el médico que lo indicara supiera que lo que estaba poniendo podía ser bueno para algo, pero era malo para la rehabilitación, ¿sí? Quedó ahí, no sacamos ninguna otra conclusión, pero era como, ojo, no solamente es bueno lo que estás poniendo, ¿sí? Bueno, cuando les dije que iba a hablar de algunas cosas que no son de uso habitual, me refería a los psicodélicos. No estamos usando psicodélicos, no nos vamos a engañar, pero cada vez se está investigando más sobre psicodélicos. Los psicodélicos son drogas que incluso se las considera psicopalastógenos, ¿sí? Es decir, drogas que trabajan sobre la plasticidad psíquica, sobre la plasticidad cognitiva, tienen muchos efectos, se le está encontrando muchas ventajas. Sabemos que tienen algunas desventajas y por eso hay un signo de alerta ahí que tiene que ver con los malos viajes y con algunos efectos que tienen que ver con alteraciones a nivel emocional, obviamente, pero la verdad que dosis únicas de algunos psicodélicos, como la ketamina, como el MDMA, como el ácido lisérgico, tienen efectos sobre la neuroplasticidad y efectos positivos sobre la neuroplasticidad. Tanto es así que se está planteando el uso de algunos psicodélicos en teoría, o sea, es un planteo teórico el que aparece en estos trabajos, yo puse uno nomás acá, para tratamiento de trastornos de conciencia, trastornos prolongados de la conciencia. El fundamento de esto es muy interesante porque uno de las características que uno ve en pacientes con trastornos prolongados de la conciencia es que hay menor, la palabra que se usa es integración, menor, digamos, comunicación, podríamos decir, entre distintas zonas del cerebro. Y lo que se ha visto es que los psicodélicos justamente aumentan en forma inespecífica la posibilidad de comunicación entre distintas áreas cerebrales. Entonces, el planteo de esta gente es, ok, probemos con esto y veamos qué pasa. Es decir, pacientes que tienen este trastorno de base en la conectividad, ¿sí? Sobre todo la conectividad córtico-talámica es la que justifica o la que explica los trastornos crónicos de conciencia, probemos con esto y veamos qué pasa. Hay una barrera ética importante porque esto tiene un efecto poco predecible, ¿sí? Nadie puede garantizar que el paciente la va a pasar bien. Entonces, bueno, no se ha llevado a cabo hasta donde yo sé, pero es un planteo teórico que es interesante. Con respecto a la levodopa y el uso en ACV, no estoy hablando de la levodopa en uso en Parkinson, sino en ACV, también pasamos por algo parecido a los antidepresivos. Hubo un primer momento donde había una sugerencia de que podía ser un tratamiento efectivo y que podía ayudar porque tenía relativamente pocos efectos colaterales, y después todos los otros trabajos que se han hecho, recientemente se publicó, creo que es de septiembre de este año, el Estrel, que no está justificado el uso de levodopa como una ayuda para la neurorehabilitación, ¿sí? En el Parkinson obviamente la levodopa es la droga
base del tratamiento, si bien no es con la que uno empieza los tratamientos, pero es una droga a la que todos los pacientes van a llegar, lamentablemente, en general, diría todos. También vemos efectos sobre la neuroplasticidad, y esos efectos sobre la neuroplasticidad son lo que explica los efectos secundarios que tienen a mediano y largo plazo. Básicamente dos efectos bastante característicos que son las disquinesias, los movimientos involuntarios que aparecen con levodopa, y los efectos a nivel de lo que se llama trastorno del control de los impulsos, ¿sí? Bueno, los antiepilépticos son un problema, ¿sí? Obviamente nadie receta antiepilépticos porque sí tenemos muchos pacientes que reciben antiepilépticos en forma preventiva, pacientes con traumatismo de cráneo, por ejemplo, a los que es muy fácil ponerle antiepilépticos y después es muy difícil sacárselos, ¿sí? Y no siempre están bien indicados y bien iniciados los tratamientos. Sabemos de muchos antiepilépticos que, yo diría todos los antiepilépticos tienen un efecto negativo sobre la neuroplasticidad demostrado o en humanos o en animales. La mayoría de los nuevos todavía no está probado en humanos con respecto a efectos negativos. Hay algunas teorías al respecto de que la lamotrigina podría ser el menos malo de los nuevos. La lamotrigina tiene otras dificultades que tienen que ver con la titulación, que tiene que ser muy lenta y por ende no nos sirve en un momento agudo de un paciente que presenta una crisis epiléptica, ni para prevenir tampoco, excepto que hagamos un cambio de un antidepresivo por otro. Hay trabajos que hablan sobre la capacidad de neurogénesis a favor, en contra o dual de algunos antiepilépticos, ¿sí? Esto es más en animales, no en seres humanos. El baclofeno, droga que usamos habitualmente, la mayoría de los trabajos la pone como una droga favorable, con efectos favorables. Sin embargo, hay algunos trabajos que dicen que puede afectar negativamente el aprendizaje motor. De nuevo, no estamos diciendo que no hay que dar baclofeno ni que no hay que dar los medicamentos que tienen mal efecto, simplemente que sepamos que puede haber un efecto negativo en la neuroplasticidad. Creo que esto es lo último. Donepezilo es una droga que, ustedes saben, es una droga que se usa en la enfermedad de Alzheimer, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, la enzima que degrada la acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores más comprometidos, digamos, y lo que uno busca es aumentar el pool de acetilcolina. Bueno, con donepezilo se han visto algunos efectos favorables en pacientes con afasias no fluentes, ¿sí? Trabajos que no han resistido tampoco, como les decía antes, metaanálisis o revisiones sistemáticas, pero bueno, hay series de pacientes que se han beneficiado con eso. Los corticoides, acá hay que diferenciar lo que es la exposición aguda y lo que es la exposición crónica. La exposición aguda puede ser favorable. Nosotros en general nos acordamos más de de las cosas que nos han generado un impacto, y ese impacto emocional habitualmente está mediado por corticoides que se secretan en forma aguda, y eso es como que ayuda a dejar una huella. En cambio, el uso crónico de corticoides, la hipercortisolemia o el estrés crónico, tiene un efecto claramente negativo sobre las capacidades de neuroplasticidad, ¿sí? No voy a repetir sobre actividad física y neuroplasticidad. Seremos todos ratones corredores y estimulados a 40 hercios de acá en adelante. Bueno, como conclusión, me gustaría que sepamos que la neuroplasticidad es modulable por diferentes factores propios del paciente y por intervenciones nuestras. Que hay muchos mecanismos de acción que tienen que ver con la neuroplasticidad y a través de los cuales participan los medicamentos que indicamos, y que no hay hasta ahora ninguna indicación estandarizada y obligatoria de uso de medicamentos para favorecer la neuroplasticidad. Todo lo que hagamos con ese fin debería saberse que se hace sin un aval realmente científico serio, o por lo menos con una alta evidencia. Y hacen falta más trabajo sobre el tema. Muchas gracias.